Barcelona, en Alemania y en Madrid, donde fue su peor actuación. Un Graham Jarvis que de todas formas tampoco iba a tener problemas para consolidar, para conservar esa cuarta posición en esta Copa del Mundo Indoor, mejorando lo que fue su resultado del año pasado, puesto que Graham Jarvis, el británico, había terminado en el 98 en el campeonato indoor, había terminado en sexta posición, por lo tanto 2 puestos arriba. Marc Colomer haciendo lo que debía hacer, intentar meterle presión a Doug Lampkin, aunque Marc Colomer ya sabía en este momento del trial que tras acceder Doug Lampkin a la final, todas sus opciones, todas sus aspiraciones a robarle la cartera, a quitarle el título, se habían esfumado. La única opción que tenía Marc Colomer para lograr ese objetivo era que Doug Lampkin no accediese a la final y él se llevase la victoria. Marc Colomer, ayudado como siempre por Salva García, y que insistimos, ya sabedor de que su puesto iba a ser el subcampeonato, quizás pilotó con mayor tranquilidad, con mayor relajación, y esto le iba a permitir obtener muy buenos frutos al piloto de Montesa, que de momento está llevando un nivel muy irregular, tanto en la Copa del Mundo Indoor, donde empezó con muy poquito gas, como en el Campeonato del Mundo Natural, donde sí está en segunda posición, pero todavía no ha conseguido ninguna victoria. Por lo tanto, en esta zona 1, Marcel Justribó, un punto de penalización más otro por tiempo, un 0 Doug Lampkin, un 2 Graham Jarvis, y Marc Colomer, que aunque salía a 0, se llevaba un punto extra también por penalización de tiempo. Marcel Justribó ya en acción en la zona 2, en la segunda sección, la zona de las traviesas, estructura habitual, y Marcel, que se lleva un 5, un Marcel que de todas formas ha brillado notablemente en esta temporada. Un Justribó que ha sabido sacar muy bien, ha sabido aprovechar la oportunidad, la ocasión que le brindó ese 2, organizador de la Copa del Mundo Indoor, de sustituir, de reemplazar a David Cobos después de que el español, el piloto de Bultaco, se lesionase. Por cierto, un David Cobos cuya recuperación va un poquito más lenta de lo que se preveía en un principio. Se comentaba que podría estar en acción en el trial de Alemania en el mes de mayo, el campeonato del mundo en Alemania, en Grossubach, el 29-30 de mayo, pero no se sabe si podrá ser. Doug Lampkin, atención a ese equilibrio, esa bajada en esta zona 2, que atención, parecía que se iba a llevar un 0, pero en esta zona 2 le iban a marcar un 5 los jueces por pisar una zona no autorizada, y ese 5 desde luego le iba a marcar notablemente en el desarrollo de la prueba y le iba a permitir, le iba a dar a Marc Colomer una cómoda ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que la estructura de este trial indoor era pequeñita, era justita en 6 zonas. Los errores quizás todavía se pagan muchísimo más que en triales indoor, como puede ser el de Barcelona o el de Madrid, con una amplitud mayor, el doble, más del doble en Barcelona, de zonas. Graham Jarvis tomándoselo con calma. Esa bajada, esa rampa tiene mucha miga. Atención, porque Graham Jarvis va a optar por saltar directamente. Precioso el giro, muy buen movimiento. Habéis visto la diferencia de trazadas. Doug Lampkin ha preferido asegurar, ha preferido bajar la rampa, mientras que Graham Jarvis ha optado por el vuelo girando en el aire, que le ha salido muy bien y ha conseguido un 0. Un Graham Jarvis que todavía mantiene la segunda posición con 2 puntos en esa primera zona 1, mientras que Marc Colomer está intentando superar esta zona 2, estos 2 primeros escalones de entrada, con escasa zona de aceleración, aunque lo ha pasado muy bien. Vamos a ver por qué opta Marc Colomer. También prefiere
la opción más segura, más tranquila y conservadora, bajando, que también tiene su dificultad. Y Marco Lomer, que se iba con un 0, se marchaba como líder. Momento de descanso, pausa publicitaria y a la vuelta más trial. Canada's Atlantic coast is a pretty quiet corner of the world. Estamos en el Ecuador de este trial indoor de Turín. El inicio ha sido muy bueno para Marco Lomer, que de momento está líder con un solo punto de penalización, mientras que Marcel Justribó, al que ahora mismo vemos en acción ya en la tercera zona que se está realizando en sentido inverso al del giro inicial, como ya habíamos comentado y como es habitual en toda la Copa del Mundo Indoor. Un Marcel Justribó que comenzó bien en la zona 1, pero en la zona 2 ya había sumado su primer fiasco. Pero de todas formas, Marcel Justribó, la verdad es que desde que se presentó en la Copa del Mundo Indoor, a partir de la tercera cita en el Indoor de Barcelona, ha tenido muy buenos resultados, entre los que hay que destacar sobre todo su segunda posición en el Indoor de Madrid, donde en Montesa los pilotos de Montesa consiguieron un doblete, 1-2, Marcel segunda posición, Marco Lomer ganando. Atención esa entrada, cómo ha conseguido aguantarlo a base de gas, movimiento de cuerpo y equilibrio. Doug Lampkin sacando ese abanico de habilidades que tiene, que le hacen famoso y que le acreditan como el número 1 actual del trial. Un piloto siempre, Doug Lampkin, muy técnico, muy frío, conservador y calculador, que en esta zona 3 se iba a llevar un 0, ha conseguido superar ese golpe, ese duro golpe que le habría podido suponer ese 5 que le habían marcado los jueces de forma un poquito rigurosa en la zona 2. Y problemas para Graham Jarvis, quizás ha entrado demasiado revolucionado, ha impactado con su neumático delantero demasiado pronto y precisamente ese movimiento de compresión, extensión, le ha catapultado hacia atrás. Su rueda trasera se ha quedado mal situada y Graham Jarvis, que se lleva un 5, que ve como su diferencia, la cómoda diferencia que tenía sobre Doug Lampkin, se esfuma en una sola zona. Vamos a ver ahora la entrada de Marco Lomer en esta tercera sección. Muy buena, perfecta la ejecución. Movimiento estupendo tanto de la moto como de su cuerpo. Un Marco Lomer que en este Indoor de Turín se iba a encontrar comodísimo. Y es que precisamente al final de temporada, al final de la temporada de Indoor, ha sido donde Marco Lomer mejor ha estado. Un Marco Lomer que llegaba a esta prueba italiana con 3 victorias en 7 citas. En España ganó en Barcelona, ganó también en Madrid, más la prueba de Portugal, el Indoor de Lisboa, y que buscaba aquí lo que podía ser su cuarto triunfo que de conseguirlo supondría el empate en victorias con Doug Lampkin. Marcel Justribó ya en la cuarta sección también se iba con un 5 y tenía problemas, golpeaba el escape de su Montesa Cota 315R, la que es su moto este año. Doug Lampkin sin problemas en esa entrada, como siempre, como es norma habitual en él, haciendo tremendamente fácil lo difícil. Ni siquiera esos pasos, estos rollos de cable, estas estructuras que siempre tienen muchísima dificultad, sobre todo por su ubicación, por su colocación. No es nada fácil pasar, sobre todo cuando están en posición horizontal, volar entre los dos extremos. Fijaros aquí en esta toma trasera la superficie de apoyo tan limitada que tienen, y es que hay que buscar lo mejor. Un Doug Lampkin que iba camino de lo que iba a ser su tercera Copa del Mundo Indoor. Lo consiguió en el 97, lo consiguió en el 98, por lo tanto triplete para Doug Lampkin, y además en años consecutivos. Un Doug Lampkin que en esta zona 4 volvía a sumar otro 0, como lo hizo en la 3, como lo hizo en la 1. Graham Jarvis, otro fiasco,
2 consecutivos. El mismo problema que a Marcel Justribó, un vuelo quizás muy corto. La rueda trasera no llega a lograr adherencia en la parte superior. Fijaros ahora en el movimiento de Marc Colomer. Ahí es precisamente donde se tiene que apoyar el neumático trasero para que la poquita tracción que dé le aporte el impulso necesario para subir hasta arriba. Ese paso también complicado apoyando los 2 neumáticos. Ahora hay que solventar también el vuelo hacia la parte superior. Insistimos que Marc Colomer en este indoor de Turín se mostró muy relajado, el piloto de San Esteban de Bas, de Girona, de Gerona, el número 1 de Montesa, sobre el que caen todas las responsabilidades de lograr títulos, y que la verdad, aunque esta Copa del Mundo Indoor se le ha escapado, debe reaccionar, debe buscar buenos resultados en el Campeonato del Mundo Outdoor, un campeonato del mundo del que se llevan ya 2 citas, pero todavía tiene otras 8 más para lograr superar, para lograr batir a Doug Lampkin. Impresionante ese paso en la zona 4, esta forma también de acometer esta bajada con ese movimiento perpendicular, y otro 0 para Marc Colomer, camino de lo que sería su 4ª victoria en la Copa del Mundo Indoor. Marc Colomer, que ha encadenado 4 ceros consecutivos, aunque en su casillero aparecen 2 puntos de penalización en los 2 casos, los 2 puntos sumados por exceso de tiempo en la zona. Recordad que los pilotos tienen 1 minuto en esta vuelta final para cubrir cada zona. Marcel Justribó de nuevo en situación complicada, de nuevo otro 5 en su casillero. Un Marcel Justribó que se estaba cargando de puntos y que iba a terminar con mayor puntuación que en la vuelta inicial. Doug Lampkin entrando sin mayor problema, moviendo sus rodillas, aprovechando todas las articulaciones del cuerpo para sacar provecho de ellas, para lograr superar las zonas. Precioso ese paso en un movimiento complicado, una zona, una estructura un poquito alta, una zona que tiene un fuerte carácter técnico. En las zonas 5 y 6, las 2 más largas del trial, quizás también las más delicadas, las más complicadas. Este pequeño bosquecito artificial. Hay que ir paso a paso, escalón a escalón, siguiendo las instrucciones de su padre, de Martin Lampkin. Como siempre, fijándose en el reloj, conservando, cuidando el tiempo para no incurrir en penalizaciones extra. Un Doug Lampkin que llegaba a esta zona 5 con un 0 también, aunque un punto de penalización. En total son 6. Por delante de Graham Jarvis, por delante de Marcel Justribó, aunque sometido por Marc Colomer, que antes de entrar en esta zona 5 llegaba con 2 puntos de penalización. Graham Jarvis ya estaba en 12 puntos en esta 5ª sección. Cambiando a segunda, seguramente ha hecho esa entrada en tercera, aprovechando la inercia, aprovechando la velocidad. Un Graham Jarvis que, tal y como está realizando la zona, quizás está demasiado relajado, se lo está tomando con muchísima calma, y no sería difícil que incurriese, que se viese notablemente penalizado por tiempo. En el indoor no solo importa la habilidad, en el indoor también en el trial outdoor, pero en el indoor sobre todo, no solo importa la habilidad y esa capacidad que tengan los pilotos para superar las zonas, sino que además hay que hacerlo de forma rapidita,
puesto que también por el tiempo se penaliza el paso más complicado en esta quinta sección. Hay que mover muchísimo la zona, hay que mover muchísimo la moto para lograr el punto bueno, para encontrar la situación donde se pueda subir la moto en la parte superior. Ahí ese es el movimiento, dificilísimo equilibrio el que acaba de aguantar Graham Jarvis. Lo hizo aprovechando precisamente colocar la rueda delantera en este poste de abajo para luego posicionar la delantera de nuevo en el de la derecha y ahora encontrar el buen paso. Pero Jarvis está empleando demasiado tiempo en esta quinta sección. Y aún así, aún a pesar del tiempo, se deja algún pie que otro. Graham Jarvis, que acaba esta zona con 2 puntos, 2 pies más 3 puntos extra por penalización en el tiempo. Por lo tanto, Jarvis, que se va hasta los 17, se aleja notablemente de la cabeza y empata antes de la última zona individual de la zona 6. Empata con Marcel Justribó, ambos con esos 17 puntos de penalización, muy alejados de la tarjeta de este hombre, de Marc Colomer. Un Marc Colomer que de momento no ha cometido ni un solo error, no ha puesto un pie, todas las zonas perfectas y solo el tiempo le ha marcado. Marc Colomer, que ha iniciado muy bien esta quinta zona. Vamos a ver cómo realiza este paso complicado. Está pensándoselo para frenar, para retener la moto en un movimiento mucho mejor que el de Graham Jarvis. No ha tenido que recular tanto, ha frenado muchísimo antes, ha tirado con mayor decisión de la horquilla de su cota 315. Y desde luego, como habéis podido ver, existe una notable diferencia en lo que a velocidad de ejecución se refiere. Salva García diciéndole que tranquilo, que todavía tiene tiempo, aunque ya está superando el tiempo de realización de esa zona. Y aunque sale a cero, se lleva otro punto, pero Marc Colomer líder, a falta de acometer la recta final, recta que veremos después de la publicidad. Vamos a ver si vamos a tener, si podemos observar un podium de nuevo español, con 2 españoles ocupando plaza de podium. Marcel Justribó tiene opción todavía a la tercera plaza. Marc Colomer está en primera posición antes de entrar en esta sexta zona, la última que se realiza de forma individual, antes de acometer la única zona en paralelo de este Trial Indoor de Turín, la octava cita de la Copa del Mundo. En esta zona 6, la más larga del trial, con estas estructuras de hormigón. Un Marcel Justribó que en esta recta final no ha tenido una actuación muy brillante en la zona 2, en la 4 y la 5, donde en todas ellas sumaba un fiasco, pero que también se ha visto favorecido por los fallos de Graham Jarvis. Un Graham Jarvis que iniciaba esta final muy bien, pero que luego ha ido perdiendo gas y sobre todo se ha cargado de puntos notablemente en la zona 5, donde aunque conseguía salir con solo 2 puntos, se llevaba esos 3 puntos extra por tiempo. Por lo tanto, Marcel Justribó con opciones de volver a subir al podium que ya alcanzó en el Trial Indoor de Madrid, donde se colocó en la segunda posición. Marcel Justribó que conseguía salir de esta zona 6 con un 0, aunque perdía 2 puntos, sumaba 2 puntos más por tiempo. Por lo tanto, Marcel 19 antes de acometer la carrera final en paralelo. Tiene que observar todavía, tendrá que ver lo que hace Graham Jarvis, puesto que aún antes de esa carrera en paralelo podría llevarse la victoria. Victoria que tiene un poquito complicada este hombre, Doug Lampkin, antes de acometer esta zona 6. Doug Lampkin está con 6 puntos.
3 más que Marc Colomer, que el hombre de Montesa. Un Dougie Lampkin que de todas formas ya se sabía ganador de la Copa del Mundo. Un Dougie Lampkin que comenzó arrasando con victoria en Sheffield, en Inglaterra, que ganó también en Cannes, en Francia, que en Barcelona hizo tercero, en Austria volvió a ganar, al igual que en Alemania, aunque desde luego su recta final no ha sido muy buena, quizás ya centrado, quizás ya concentrado en el Campeonato del Mundo que por cierto este mes tiene 2 citas, en abril en Morris en Bélgica y en Douglas en Gran Bretaña, ambos en la segunda quincena, en la quincena final, los 2 últimos fines de semana de abril. Y Dougie Lampkin volverá ahí a la acción a intentar mantener esa ventaja que lleva de 4 victorias. Un pleno absoluto. Graham Jarvis ya también en esta última sección, en esta zona 6, buscando mantener, conservar la tercera posición y acabar con un buen sabor de boca su actuación en esta Copa del Mundo Indoor, que insistimos ha estado marcada sobre todo por altibajos. En el caso del británico, del hombre de Scorpa, complicado ese paso. Un Graham Jarvis que también en el inicio del Campeonato del Mundo natural en las 2 pruebas de España y Portugal no ha brillado mucho, aunque para nada su montura ha jugado un papel decisivo, puesto que la Scorpa con la nueva reglamentación non-stop se ha visto revalorizada y su gran motor Rotax, gran en lo que a tamaño se refiere, que quizás con la reglamentación anterior o incluso aquí en los triales indoor penaliza un poquito, sobre todo por el peso extra que añade a la moto, y al fin y al cabo peso es más inercia y es también más cansancio para el piloto a la hora de moverla, pero el funcionamiento de este motor es muy bueno, con unos notables bajos. Graham Jarvis, que ha tenido que correr ahí en la parte final y que aún a pesar de ello se ha llevado 2 puntos extra por penalización. Por lo tanto, ambos, Marcel Justribó y Graham Jarvis, empatados antes de la carrera en paralelo, los dos con 19 puntos. Y aquí está en acción Marc Colomer, el que se supone que va a llevarse la victoria. Un Marc Colomer que, por cierto, este fin de semana ha habido prueba del Campeonato de España en Béjar, la tercera cita, y Marc Colomer no lo ha hecho muy bien. Ha habido victoria de Mark Fraser, sorprendente, el hombre de Gas, 3 citas, 3 ganadores diferentes. Amos Bilbao ganó en la primera, Marc Colomer en la segunda y Fraser ahora, un Fraser que se llevó el triunfo por delante de Amos Bilbao. Tercero Marcel Justribó y cuarto Marc Colomer, siendo quinto Albert Cabestany, en un trial complicado, con zonas y estructuras no muy habituales, y un Marc Colomer que ve cómo tiene que apretar muchísimo para conseguir mantener a sus rivales. Un Marc Colomer que está segundo en la provisional a 10 puntos de Amos Bilbao, del que se supone que debía ser el piloto número 2 de Montesa, mientras que tercero es Albert Cabestany con 43. Un Marc Colomer que por lo tanto está pasando también apuros o zonas de sub y baja en su actuación en el Campeonato de España, en el torneo nacional, aunque en este indoor de Turín su actuación era brillante y Marc Colomer volvía a sumar otro 0. Las 6 zonas conseguía superarlas a 0, aunque también en esta sexta se llevaba otro punto extra por penalización. Por lo tanto, Marc Colomer terminaba con 4 puntos a 0 las 6 zonas y exceso de tiempo en la 1, en la 4, en la 5 y en la 6. Marc Colomer, que iba a terminar el año indoor con una victoria como ya lograse también en Madrid. Por lo tanto, Marc Colomer, que se iban a llevar 4 victorias, las mismas que Dougie Lampkin, empatados en lo que a victorias se refiere, aunque Dougie Lampkin con mejores resultados parciales. Carrera en paralelo curiosísima la que vamos a ver. Ciertamente no se les ve en ningún momento juntos. Este es Marcel Justribó, Graham Jarvis
desempate importantísimo. El que gane se lleva a la tercera posición, se lleva al tercer escalón del podium. Desde luego, una carrera curiosísima, bastante entretenida, pero Marcel Justribó, que ya le hemos visto bajando, iba a conseguir la victoria frente a Graham Jarvis y por lo tanto iba a alcanzar ese tercer puesto, ese tercer escalón del podium. Resultado muy brillante para Marcel Justribó, que de todas formas acababa en sexta posición en el Campeonato del Mundo, esta Copa del Mundo, penalizado sobre todo por su ausencia obligada en las dos primeras citas, donde no estaba entre los pilotos habituales. Marc Colomer y Graham Jarvis sorteándose el campo de salida, la dirección de salida. Marc Colomer en sentido inverso. Doug Lampkin será el que baje hacia la derecha. Y también un momento interesante, no tanto por ver quién se lleva el triunfo final, sino por observar quién se anota la victoria en esta última zona. Marc Colomer sabía que dependía de él, que su victoria en esta prueba solo era cuestión de no cometer ningún fallo. Fijaros la tranquilidad con la que está realizando esta zona. Él sabía que aun con el punto que se podía llevar por perder, iba a ganar. Doug Lampkin, victoria, 0 puntos. Ahora llegará con una amplísima diferencia Marc Colomer, que realmente se lo tomó con muchísima tranquilidad, pero Marc Colomer, vencedor de este Trial Indoor de Turín con solo 5 puntos. Doug Lampkin segundo con 7, Marcel Justribó tercero con 19, cuarto Graham Jarvis con 20. De todas formas, Doug Lampkin, campeón de la Copa del Mundo Indoor 99 con 142 puntos, 8 más que Marc Colomer, 134. Tercero, Steve Coley con 107, cuarto Graham Jarvis con 100, quinto Amos Bilbao con 85, sexto Marcel Justribó con 79. Por detrás el resto de pilotos, sobre todo entre los que están los invitados y los lesionados, David Cobos y Fujinami. Por lo tanto, la Copa del Mundo Indoor que toca a su fin, e insistimos que este mes de abril prosigue el Campeonato del Mundo Outdoor, un Campeonato del Mundo Outdoor que tiene ahora un amplio calendario hasta el 11 y 12 de septiembre, donde se termina precisamente también en tierras italianas, en La Barone, para posteriormente el 25 de septiembre disputarse el Trial de las Naciones en Luxemburgo, en Ettelbruck-Barken, prueba con la que se concluirá definitivamente la temporada de trial. Marcel Justribó a la derecha, Doug Lampkin a la izquierda y subiendo al escalón con el número 1, Marc Colomer, que insistimos de esta forma empataba a victorias con Doug Lampkin, pero que no podía llevarse el título. Así pues, ponemos punto final a la Copa del Mundo Indoor, ponemos punto y final también a esta retransmisión de la prueba disputada en Turín. Por supuesto, habrá muchísimo